El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré. La palabra del Señor estará en Mateo capítulo 12, versículos del 31 al 37. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. En los versículos anteriores a estos que acabamos de leer, Jesús había echado fuera demonios de una persona que era ciego y mudo. Veamos Mateo capítulo 12, versículos del 22 al 28. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo será dividido, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, si la gente se preguntaba si Jesús era el hijo de David, era porque ellos sabían algo de las Escrituras, primeramente de aquel que estaba profetizado que vendría, y si se preguntaban sobre todo era porque, aparte de quedar atónitos, el Espíritu les hacía sentir que Él era, y al oírlo los fariseos, así puntualiza el versículo, que aquellas personas estaban siendo persuadidos y que se estaban preguntando si no sería Él el hijo de David, dijeron en el versículo 24, este no echa fuera a los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Es decir, estos fariseos que tenían la palabra debieron haberlo notado que Jesucristo era el enviado mucho antes que aquellas personas, porque el Espíritu se mueve con la palabra. Sin embargo, no solo hablaron mal contra la persona de Jesús, calumniándolo y ofendiéndole frente a la multitud, diciéndole que los milagros que hacía, lo hacía por Belzebú, príncipe de los demonios, sino que desconocieron la labor del Espíritu Santo. Por eso Jesús les dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. En otras palabras, les está diciendo, si tu casa interior está dividida, ya sea que tengas mitad de lo uno o mitad de lo otro, no permanecerá, ya sea por el lado del bien o por el lado del mal, como les refiere Jesús. Es incongruente lo que ustedes dicen. ¿Qué sentido tendría que Satanás se echara a sí mismo del cuerpo de alguien? Sería un disparate, porque lo que están diciendo es que Satanás está peleando contra sí mismo. Luego de esto vienen los versículos de nuestro pasaje y que están estrechamente vinculados con lo anterior. Empezamos en el versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia con el Espíritu no les será perdonada. Versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no lo será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Para entender esto es muy necesario saber a qué vino el Espíritu Santo. Veamos Juan capítulo 16, versículos del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío.
Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice que hablará todo lo que oyere. Si estamos leyendo y declarando la palabra, o si estamos escuchando con atención la palabra por cualquier medio, el Espíritu nos hablará a través del verbo y nos asirá. Dice también antes de estos versículos en Juan capítulo 16, versículos del 7 al 12. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. En síntesis, el Espíritu Santo vino para hacer la obra en nosotros, de perfeccionarnos para el día de Jesucristo. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículos más adelante dice Filipenses capítulo 1 del 9 al 12. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, ese pecado imperdonable de lo que habla Jesús está diciendo que hay personas que se resisten a la obra del Espíritu. Los fariseos estaban endurecidos, no tenían frutos dignos de arrepentimiento. Dice Mateo capítulo 3, versículos del 5 al 10. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Estos fariseos tenían el corazón entenebrecido, porque para ser perdonado es necesario que el pecador esté verdaderamente arrepentido. Pero los fariseos, en vez de confesar sus pecados, ellos se confabularon contra el mensajero. El pecado de ellos se debe a que no querían ir por el camino del arrepentimiento que lleva al perdón y a la verdad. Esta palabra arrepentir no se escucha mucho en las predicaciones en las iglesias físicas, mucho menos en las calles, pero es clave en el Evangelio. Dice Cristo en Marcos capítulo 1, versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Aquí Jesús empieza de alguna forma a describir a estos fariseos y les dice: o haced, vean que es un verbo, bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto. Pero es imposible que de un árbol bueno salga un fruto malo, o de un árbol malo fruto bueno, y la única manera de conocer el árbol es por sus frutos. Lo que Jesús les está diciendo a los fariseos, que su manera de hablar, de expresarse, está diciendo dónde está la raíz de lo que sale por los labios, y verdaderamente no está en Dios, porque si su raíz, su fundamento estuviera en Dios, los frutos serían diferentes. Es decir, cuando hablamos, nuestras palabras definen lo que hay en nuestro corazón. Jesús les está diciendo a estos fariseos que su manera de hablar dice que no son buenos árboles, que no hay buen fruto ni buena raíz en ustedes, porque los frutos son malos. Estos fariseos, tantos años teniendo la palabra, y lo único que sabían hablar es de demonios y quién es su líder. Jesús hace la analogía con un árbol. Así, por ejemplo, cuando los buenos agricultores no logran sacar varias cosechas, buena fruta en pocos años, lo que hacen es arrancar el árbol, porque se dan cuenta que esos árboles no producen buenos frutos. Y lo que se deduce es que las raíces de esos árboles son malas. Claro, en ciertas ocasiones se puede hablar bien momentáneamente, pero es en la cotidianidad lo que muestra lo que hay en nuestro corazón. Versículo 34.
generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vean lo que Jesús les está diciendo a los fariseos, quienes tienen las escrituras, quienes hablaban la palabra, quienes hablaban de Dios a las personas. Dice generación de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas si en el fondo sois malos? Directo lo que dice el Señor. Continúa diciendo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús les está diciendo, ustedes saben cosas buenas, pero ahora que les pasan cosas que no les gusta o que han oído, se ve quiénes son. Ahora que la gente está siendo convencido por el Espíritu, se ve quiénes son. Y así como la única manera de saber qué contiene una esponja en uso es apretándola, de la misma manera se conoce el corazón de una persona en situaciones difíciles. Muchas veces hay creyentes que no tienen buen carácter ante situaciones parecidas, y lo que se tienen que dar cuenta es que no hay dominio propio en sus vidas. Por eso es necesario a veces apretar o ver situaciones tensas en las iglesias para saber quién es quién. Dice 1 Corintios capítulo 11 versículo 19. Porque es necesario que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Jesús está enseñando a ver cómo está nuestra conversión, si estamos siendo transformados o no. Versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahora, ¿cómo se limpia nuestro corazón para saber si somos hombres buenos o malos delante de Dios y lo que está en nuestro corazón? Dice Deuteronomio capítulo 30, versículos del 10 al 18. Cuando obedecieres a la voz de Jehová, tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy, de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de él. Primero, uno se convierte con todo el corazón y con todo el alma cuando hay un verdadero arrepentimiento. Segundo, tenemos la palabra que debemos hablarlo y sobre todo obedecerlo. Y esos son espíritu y vida. Dice Juan capítulo 6 versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, para purificar el corazón es obedeciendo la palabra, andando en sus caminos para que seamos bendecidos. Dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. También Hechos capítulo 15 versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. La purificación que Pedro está presentando aquí es la obra del Espíritu Santo en nosotros, usando como instrumento la verdad de Dios revelada en su palabra. Pablo dice en Tito capítulo 3 versículo 5 que el Señor nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede efectuar una obra de esa magnitud en nuestro ser interior, y Él lo hace usando su palabra como instrumento. Estos religiosos del pasaje de hoy solo honran de labios, mas no lo obedecen. Dice Isaías capítulo 29 versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí
no es más que mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hay gente también que utilizan la palabra para hacer acciones perversas, lanzan indirectas a hermanos, usan la escritura para atacar, para criticar. Y esto es lo más lamentable porque es lo que hizo el diablo intentando torcer las escrituras para tentar a Jesús. Dice Mateo capítulo 4, versículos del 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. El diablo solo tomó una parte de las escrituras, vanamente. Versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Primero debemos preguntarnos, ¿qué significado tiene la palabra ocioso? Dice el diccionario que ocioso significa inútil, sin fruto, provecho ni justicia. Entonces, una palabra ociosa es una palabra que no trabaja, que la persona lo tiene conceptualizado y no se deja obrar en su conversión o en la de otros. Por eso el Señor le dijo a los fariseos en Mateo capítulo 12, versículo 27, ¿por quién nos echan vuestros hijos? Refiriéndose a echar demonios. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Es decir, las personas que ellos enseñaban, sus hijos espirituales, se van a dar cuenta de que si no echan demonios es porque lo que les fueron enseñados solo fueron palabras vanas, sin poder, porque los fariseos mismos no obedecían a la palabra, menos enseñaban aquello. También en el día del juicio dirá el Señor a muchos: tantas cosas edificantes para hablar y tú perdiendo el tiempo con banalidades. Cuando nos humillamos ante el Señor y dejamos que la palabra trabaje en uno, cuando se obedece a ella, el creyente es convertido y la forma de afrontar la vida cambia. Veamos un ejemplo en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel estaba encaminado hacia un objetivo para tomar la promesa del Señor, que era el dar la tierra prometida. Dios había preparado para ellos una buena tierra. Dijo Dios que era una buena tierra de buen fruto que fluía leche y miel, una tierra donde ellos iban a disfrutar y establecer con familias el reino de Dios. Es decir, ya en la mente de Dios estaba preparado desde mucho tiempo antes todo esto. Pero en el camino, estos israelitas, en vez de crecer en la fe, les vinieron los desánimos y los desalientos. Veamos esta historia en Deuteronomio capítulo 1, versículos del 19 al 21. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Dios les venía hablándoles hace mucho tiempo, reafirmándoles y confirmándoles la palabra. Dios les había anticipado a través de su palabra de cómo era la tierra donde ellos iban a habitar. Y lo que debemos darnos cuenta es que cuando Dios habla, no habla como la mayoría de los hombres por hablar, sino que cuando Dios habla es un hecho consumado. Las cosas se hacen, en el mundo espiritual ya está realizado. Y si Dios dice que la tierra es buena, no importa quién la esté habitando, Dios te la va a dar. Pero muchos creyentes, en vez de enfocarse en lo que Dios dice, se enfocan en lo que ven sus ojos. Inclusive arrastran a los que creen. Veamos los siguientes versículos en Deuteronomio capítulo 1, versículos del 22 al 23. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Es decir, la palabra que habló el pueblo estaba basada en la duda y el temor. Estaban poniendo en tela de juicio lo que Dios había hablado, porque querían mandar espías para asegurarse. Pero lo más triste está en el verso 23, donde Moisés dijo: y el dicho me pareció bien. Pero ¿cómo me pareció bien? Porque Moisés se tenía que haber parado firme diciéndole: pero si es Dios el que habló, ustedes no le están creyendo a Dios. Tiempo después, cuando Josué y Caleb, dos de los 12 espías que Moisés envió,
traen los frutos de aquella tierra y el reporte diciendo, sí, la tierra es buena, tal cual lo dijo Dios, es así. Sin embargo, los otros 10 espías habían visto lo que no tenían que mirar. Miraron los gigantes, los obstáculos, y esto desanimó al pueblo y perdieron la bendición de la promesa de Dios. Pensaron como el incrédulo, ver para creer. Y el Señor nos enseña todo al revés. ¿No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Mediten esto. Cuando uno se llena de incredulidad y de temor, ya no habla más por la promesa de Dios ni por la fe. Hablan por lo que ven sus ojos. Y se les abre una visión nueva que no es la de Dios, es la del enemigo. Comienzan a ver lo malo como bueno. ¿Cómo nos sacaste de Egipto, Dios? Por lo menos allá teníamos pan y agua para comer. Cuando la realidad era que querían salir rápidamente de Egipto porque estaban cansados de sufrir por mano de Faraón. Hablaban mentiras. Decían, Dios nos sacó al desierto para matarnos. A veces solo se tiene que abrir la boca para ver lo que hay de la abundancia del corazón. Cuando el corazón está cargado de fe y de confianza, aunque las cosas no anden del todo bien en el camino, uno camina esperanzado en la palabra y en la promesa de Dios, porque Dios ha dicho y Dios lo va a cumplir. Pero cuando se va perdiendo la fe y comenzamos a mirar no lo que Dios dice, sino lo que ven nuestros ojos, comenzamos a abrir una puerta al temor y a la incredulidad y empezamos a cambiar lo que pensamos. Nos olvidamos de la tierra buena, de los frutos, de la bendición. Empezamos a ver las murallas como el pueblo de Israel, que decían que eran tan altas que los veían como hasta el cielo. Cosas que uno habla. En otras palabras, la incredulidad, la duda, el temor ahogaron la palabra de lo que Dios dijo. Y esto trajo consecuencias. Dice Deuteronomio capítulo 1, versículos del 34 al 35. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. En otras palabras, si no quieren entrar a la tierra prometida, vuélvanse, que no tienen derecho a disfrutar la buena tierra que yo les prometí, excepto Josué y Caleb. Dice Deuteronomio capítulo 1, versículos del 36 al 38. Excepto Caleb, hijo de Jefón, él la verá, y a él daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se iró Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás, refiriéndose a Moisés. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará ya, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Es interesante que todas las palabras que estos incrédulos dijeron se cumplieron. Dios nos trajo para morir en el desierto y fue así. Todo esto nos habla de que la promesa de Dios es verdadera, es eterna y debemos creerla y obedecerla. Versículo 37 de nuestro pasaje. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Muchos pueden decir, ¿cómo convergen estos versículos con el contexto de la gracia? Porque dice Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si somos salvos por medio de la fe, ¿qué quiere decir Jesús con que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado? Lo que Jesús te está diciendo no es que tus palabras te van a mandar al cielo o al infierno, sino que tus palabras están diciendo si tu corazón ha nacido de nuevo, si realmente eres hijo de Dios o si realmente eres un verdadero creyente. Jesús está enseñando que nuestra manera de hablar, nuestras palabras, nuestras conversaciones, el tono de nuestra voz, las intenciones de las cosas que hacemos, que decimos, está definiendo lo que somos. Ahora, sabemos que nos podemos equivocar. Todo creyente un día puede decir palabras inadecuadas. Pero al buen creyente le pasa una vez cada largo tiempo y cuando le pasa sufre y se siente mal porque el Espíritu le redarguye de pecado, como leímos en Juan 16. Y de la misma manera que se convierte la mente, que se convierte nuestros hábitos, nuestros labios, se convertirá también nuestro corazón. Dice Juan capítulo 3 versículos del 18 al 24. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas.
Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por todo esto debemos guardar nuestro corazón. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y procuramos estar en la justicia de Dios, en su palabra, en la norma de Dios. Dice Romanos capítulo 10, versículos del 3 al 9. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creerle en el corazón es obedecer su palabra, purificarse uno mismo. Dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 6. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Así como Él es puro, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Al purificarnos y hablamos la palabra, nos llenaremos de la palabra de vida. No será solo un címbalo que retiñe, un sonido cualquiera, sino palabra de vida. Dice Proverbios capítulo 18, versículo 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén.